Bueno, a todos los participantes les deseamos que tengamos una tarde muy productiva. Recordemos que tenemos un chat habilitado. Ustedes pueden hacerlo a través del escáner que tuvieron esta mañana, a través del código QR. Vamos a intentar tener preguntas de ustedes. Por el tema del tiempo no lo pudimos hacer esta mañana, pero entonces, si es posible, en las horas de la tarde, para que las preguntas que vayan surgiendo las manden a ese chat que habíamos anunciado. Aquí pueden escanear el código QR a donde pueden formular las preguntas que le haremos a nuestros conferencistas. Damos inicio entonces al módulo de responsabilidad fiscal, en el cual contaremos con la visión de la Contraloría General de la República como máximo órgano de control fiscal del Estado, así como la visión del sector asegurador como garante del patrimonio público. En este módulo podremos responder preguntas tales como: ¿cuál es el rol del garante en los procesos de responsabilidad fiscal? ¿Qué visión tiene el sector asegurador sobre este tipo de procesos? ¿Cuáles son las bondades y dificultades de la Contraloría y del sector asegurador en los procesos de responsabilidad fiscal? Y para eso, entonces, le damos la bienvenida a la doctora Lina María Aldana, vicecontralora encargada, quien nos hablará sobre el rol del garante frente al control fiscal, junto al doctor Luis Carlos Pineda, Contralor Delegado de Participación Ciudadana. Para ellos, un aplauso de bienvenida y adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Lo primero sea darles un saludo muy especial por parte del doctor Carlos Felipe Córdoba, al señor Contralor General de la República. No pudo asistir por temas de agenda, pero aquí estamos el doctor Luis Carlos Pineda, quien es experto en procesos de responsabilidad fiscal, y yo, quien actúa hoy como vicecontralora General de la República. Para nosotros es supremamente importante que nos hayan invitado a este evento, a este congreso, para que les hablemos cuál es la visión de la Contraloría General de la República frente al tema de los seguros. Quiero darle un saludo muy especial al doctor Miguel Gómez Martínez, presidente ejecutivo de Fasecolda, al doctor Nicolás Uribe Lozada, conjuez de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, a Daniel y Daniela, equipo de la Cámara de Cumplimiento de Fasecolda, que sé que han invertido mucho tiempo en la organización de este evento, a todos los asociados de Fasecolda, de ese sector asegurador y reasegurador que nos acompañan el día de hoy. Definitivamente las aseguradoras han jugado un papel muy importante en la protección de los recursos públicos comprometidos en proyectos y obras contractuales. En varios casos que ustedes bien conocen, se han recuperado recursos importantes en el país, donde se ha resarcido el daño por inmensas sumas que han sido supremamente importantes para nuestro proceso de responsabilidad fiscal. Yo entiendo perfectamente que para ustedes no es cómodo ni es fácil que los vinculen a un proceso en la Contraloría como terceros responsables civilmente dentro de estos procesos tan complejos, pero definitivamente también tengo claro que si nosotros logramos equilibrar cargas, responsabilidades y costos de los operadores, pues vamos a lograr que ese mercado asegurador complemente la recuperación de ese recurso público que es tan importante para todos los colombianos. La Contraloría General de la República ha venido proponiendo un aumento en los valores o porcentajes de aseguramiento sobre los bienes, contratos, proyectos, inversiones, intereses patrimoniales. Y aunque esto siempre ha sido una sugerencia por parte del señor Contralor como una propuesta para que ustedes hagan parte de este proceso tan importante, sí entendemos que esto le podría dar mayor eficacia a nuestro proceso para la protección del recurso público dentro de los procesos de responsabilidad fiscal que hoy adelantamos.
Quiero darles unas cifras importantes y relevantes en lo que ha sido el proceso de responsabilidad fiscal y donde les mostraremos que ustedes hacen parte fundamental de la recuperación del recurso público. En el 76% de los 517 procesos que se han adelantado durante los 11 años de creación de la Unidad Especial contra la Corrupción, siempre se han vinculado a las aseguradoras en calidad de tercero civilmente responsable. En el periodo de la administración del doctor Carlos Felipe Córdoba, que se dio desde el 3 de septiembre del 2018 hasta la fecha, 47 de los 59 procesos fallados cuentan o vincularon a esos terceros civilmente responsables. La posibilidad del resarcimiento del daño del recurso público ha influido en un 95,05%, y ante el del traslado a la unidad de cobro coactivo, ustedes, los aseguradores, han entregado documentos que permiten resarcir el daño en una cuantía de 44,5 billones de pesos. En ese emblemático caso de Hidroituango se recuperaron 4,3 billones de pesos, una cifra que nunca se había visto en el país en un proceso de responsabilidad fiscal, y lo que permitió que los colombianos se sintieran seguros de lo que hoy hace la Contraloría frente a todo lo que tiene que ver con ese control preventivo y concomitante que hoy nosotros adelantamos. Definitivamente, si las aseguradoras hacen parte del control preventivo, pueden garantizar efectivamente que ese panorama cambiará de forma positiva para Colombia. Nosotros no solamente estamos pensando que ustedes tienen que dar de ese lado para nuestros procesos de responsabilidad fiscal haciéndose parte o vinculándolos por parte de nosotros, sino que nos interesan tres pilares fundamentales. El primero es la seguridad jurídica, de la que tanto se ha hablado con los gremios o con el gremio y la Contraloría General de la República. También tenemos la especialización de los funcionarios. Hoy hemos capacitado más de 950 funcionarios conjuntamente con el externado, con la Universidad Externado de Colombia y el Instituto Nacional de Seguros, y lo seguiremos haciendo porque esto hace parte de ese acto legislativo que modificó la Constitución Política y que le dio funciones a la Contraloría para especializarse, no solo en temas de seguros, sino en cada una de las delegadas. Hoy contamos con delegadas de salud, de minas, de inclusión social, de trabajo, temas específicos que permiten que todos nuestros auditores, a partir del año 2020, donde se genera esa independencia en cada uno de los temas, permitan que ellos se vayan especializando mucho más de lo que antes conocíamos nosotros que podían llegar a ser los auditores en cada una de las entidades. Y es así como desde la Contraloría General de la República buscamos también encontrar que, aunque nosotros somos conscientes de que constitucionalmente tenemos roles establecidos en nuestra Carta Política, pues también tenemos que darle claridad que el interés público es de las dos partes, tanto de ustedes como aseguradores y de nosotros como del ente que vigila el recurso público, y que tenemos un fin fundamental, y es la recuperación del recurso público o que se ejecute en debida forma con la ayuda de ustedes como aseguradores. Nosotros continuaremos especializando a nuestros funcionarios, continuaremos haciendo todo lo que nos corresponde para evitar que exista un daño fiscal con los recursos públicos de la nación. Y es así como le doy la palabra al doctor Luis Carlos Pineda, que es nuestro Contralor Delegado en Participación Ciudadana y quien conoce mucho más de lo que es el proceso de responsabilidad fiscal y las cifras de recuperación que hemos tenido hasta el momento por parte de la Contraloría General de la República. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Luis Carlos Pineda Telles, realmente delegado de Participación Ciudadana, con alguna posibilidad de trabajar en temas asociados a responsabilidad fiscal. Doctor Miguel Gómez, muchas gracias a Fasecolda, a todo su equipo de trabajo, igualmente porque hemos trabajado preventivamente en avanzar en algunos proyectos que tienen que ver con el acceso a los servicios públicos de los colombianos, entre ellos también esas mesas que tuvimos con los CAPs de Cartagena para avanzar en la posibilidad de asegurar esos contratos y llevar a feliz término las instalaciones o las infraestructuras de salud. Doctor Nicolás Uribe, muchas gracias igualmente por la línea que nos ha presentado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que impacta significativamente en los temas asociados
a responsabilidad fiscal. Vamos a trabajar de pronto en esta presentación dos temas fundamentales. Uno que tiene que ver con la prevención y cómo la aseguradora y cómo el sector asegurador, cómo Fasecolda, cómo todo este gremio que tiene que ver con el sector asegurador nos puede ayudar a avanzar en temas asociados a la debida prestación de los servicios públicos y de otro lado, sobre todo el rol, que yo creo que a ustedes les ha tocado intervenir bastante, tanto en defensa judicial como en concepto, en consultoría, que tiene que ver con la responsabilidad fiscal. El rol de la garantía en el control fiscal y sobre todo las actividades que tienen que ver con el sistema asegurador y el control fiscal en nuestro país. ¿Qué sería del control fiscal si no existiera el sector asegurador? Sobre todo considerando una situación puntual, y es que efectivamente, como lo decía la doctora Lina Aldana, de los cerca de los 9 billones de pesos que se encuentran previstos en fallos con responsabilidad fiscal, por vía de la aseguradora se logró efectivamente un resarcimiento en el orden de los 4.3 billones de pesos, tanto por el sector asegurador como por el sector reasegurador. Pero sin embargo tenemos que trabajar en varias situaciones. Tanto a Fasecolda, el sector asegurador, como a la Contraloría General de la República, les preocupa una situación puntual y es efectivamente consolidar los fines esenciales del Estado, garantizar propiamente el tema propio de la seguridad jurídica y asimismo garantizar todos los colombianos tengan acceso pues efectivamente a derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales y derechos de medio ambiente. Todas estas actividades que las está asegurando pues efectivamente el gremio y sobre los cuales encontramos una importante participación. La Corte Constitucional efectivamente nos ha permitido a nosotros presentar un escenario donde hablamos de una legitimidad, una posibilidad de trabajar tanto en el sector público como en el sector particular, efectivamente en realizar una debida ejecución de lo que son los fines esenciales del Estado. Ustedes desde el rol asegurador, nosotros como Contraloría, desde el rol propio de la vigilancia y el control fiscal de los recursos públicos, y yo creo que aquí corresponde sobre todo, tanto a los roles del sector privado como a lo público, garantizar unas condiciones mínimas para garantizar una debida prestación de los servicios públicos, cada quien en su rol. Y efectivamente propendemos por una efectiva realización del Estado social y democrático de derecho, consagrado en nuestra Constitución, pero que efectivamente permita una mayor eficiencia, eficacia y sobre todo transparencia de las actuaciones tanto públicas como privadas que nos enmarca pues efectivamente la Constitución política, la ley y sobre todo todas estas líneas que tienen que ver con una posibilidad de generar una situación de garantía de seguridad jurídica en nuestro país. Primer rol fundamental y donde efectivamente desde Contraloría General de la República invitamos a todo el sector asegurador, sobre todo los enfoques preventivos. Siempre hemos tenido, sobre todo hasta el año 2019, una relación con las aseguradoras por vía de un esquema que se llama el proceso de la responsabilidad fiscal, previsto en la Ley 610, previsto igualmente en el Estatuto Anticorrupción o la Ley 1474 y sobre todo que se relacionaba a partir de una comunicación cuando les llegaba al sector asegurador una comunicación que decía usted ha sido vinculado como tercero civilmente responsable porque resulta que usted suscribió un contrato y efectivamente este contrato usted tenía que garantizar un cubrimiento y asimismo asegurar efectivamente un siniestro. Pero resulta que ahora con el Acto Legislativo 04 del 2019 tenemos un rol fundamental tanto en control fiscal como en el sector asegurador de trabajar preventivamente por algunas situaciones que se pueden estar presentando, sobre todo cuando se disponen de recursos públicos de los colombianos. Tema fundamental. Por el año 2012 se empezó a expedir lo que era la política pública del riesgo previsible y eso efectivamente nosotros lo encontramos mucho en los contratos, tanto en las minutas que se elaboran para lograr la fase precontractual y en la fase contractual, donde se construyó una matriz que tenía que ver con la identificación, la asignación y la forma de mitigación del riesgo previsible, un tema muy jurídico además, pero que nos invitaba a una situación puntual, a verificar efectivamente, preventivamente, cómo lográbamos cumplir con un objeto contractual. Desafortunadamente, y eso lo vemos nosotros como proceso auditor, como Contraloría General de la República, a veces esas matrices que están en los contratos de identificación, asignación y forma de mitigación del riesgo previsible se convierten como en un copy-paste y ahí es donde estamos generando las primeras dificultades, porque resulta que ahí es donde estamos efectivamente generando enfoques preventivos y es donde debemos nosotros poner atención. Se habla por allá de aumentar inclusive las pólizas, aumentar los amparos, pero si nosotros trabajamos efectivamente en una política que nos permite identificar, ver cómo asignamos el riesgo y efectivamente cómo mitigamos en caso de producirse un fenómeno, pues podemos nosotros trabajar efectivamente
en una situación que nos invite a una prevención y la concomitancia. El acto legislativo del 2019, 04 del 2019, nos habló de que efectivamente el control fiscal dejaba no solamente de ser posterior y selectivo, sino que se complementaba para ser preventivo y concomitante, es decir, la Contraloría General de la República podía hacer seguimientos por vía del control social, a través de veedurías, por vía de las oficinas de control interno de todo el país, cerca de 7.000 oficinas de control interno en todo el país, que a veces funcionan como convidados de piedra, pero la Constitución les dice ahora, venga, actúen y muévanse en sus entidades porque necesitamos avanzar sobre todo en cumplir una política nacional anticorrupción y un tema muy importante que tiene que ver con los factores tecnológicos que efectivamente a través del seguimiento nos invita a que tenemos que realizar un seguimiento de los contratos públicos. Muchos contratos, en el caso asegurador, siempre hablamos de infraestructura, pero vamos a hablar de un contrato muy puntual, que son los contratos del PAE o de los programas de alimentación escolar en el país, para explicar un tema muy puntual. PAE. Difícil a veces asegurar el PAE, no es fácil, porque se presentan muchas situaciones, investigaciones, situaciones de riesgo, pero cuando hablamos de PAE, resulta que tenemos que ver efectivamente, instruirnos qué son los programas de alimentación y cuáles son los riesgos que se puedan generar en un contrato. En el sector del PAE se están asignando recursos por el orden de 1.2 billones de pesos para garantizar la prestación de cerca de 8 millones de niños en 180 días calendarios en el país. Pero suceden los primeros de los riesgos. A veces, primero, preventivamente, encontramos que no se ejecuta adecuadamente el PAE. En otro, se empieza a ejecutar el PAE, pero no existe nivel de aseguramiento. Y en otro se está asegurando una cosa que ni siquiera la aseguradora sabe cómo se está garantizando la prestación del servicio, porque no se sabe cómo se están cumpliendo las minutas. Y efectivamente aquí es donde invitamos a las aseguradoras a que efectivamente tenemos que verificar qué está pasando con el PAE o con los programas de alimentación escolar en el país. Podríamos preguntar acá, y obviamente porque trata de una población vulnerable, de qué es lo que necesitamos para garantizar alimentación de 8 millones de niños en el país. Y podríamos realizar un foro. Pero si preguntar aquí en este escenario, ¿qué debe tener un niño, qué debe comer hoy en la mañana un niño vulnerable en el país? Pues muy pocos sabemos eso. Pero aquí es donde viene el nivel de especialización que tiene que tener el control fiscal, que tienen que tener las aseguradoras para poder avanzar efectivamente en la debida prestación de un contrato de alimentación escolar y sobre todo facilitar unas condiciones para los más vulnerables. Pues recuerden, el gremio está asegurando ya 1.2 billones de pesos de recursos del Sistema General de Regalías, Sistema General de Participaciones, Presupuesto General de la Nación, recursos propios para la alimentación escolar en el país y efectivamente a veces, tanto de acá como de acá, no sabemos efectivamente qué se está prestando. Y aquí es donde efectivamente necesitamos identificar qué es lo que estamos asegurando, en qué condiciones lo vamos a prestar, qué días y con quién lo vamos a prestar. Y aquí es donde viene el primer ejercicio. ¿Cómo vamos a trabajar el PAE? Ahora, el proceso de responsabilidad fiscal llega. Y resulta aseguradora que es que usted se mintió la póliza y efectivamente arrancó el contrato de seguros, pero nos olvidamos de que efectivamente el contrato debe que prestarse en 180 días y solamente se prestó en 140 días y ahí es donde llamamos al tercero civilmente responsable en unas condiciones. No es lo más cómodo, pudimos haberlo trabajado antes, pero aquí es donde invitamos de pronto a este enfoque preventivo. Aquí apuntamos a una cosa con las aseguradoras, que efectivamente conozcamos los negocios del sector público, no solamente el tema de las concesiones, importante, no solamente el tema de la seguridad vial, no solamente el contrato de seguro, inclusive de los propios servidores públicos, que necesitamos unos contratos para poder también trabajar tranquilamente en nuestro trabajo, pero también necesitamos trabajar en temas asociados donde exista recurso público y sobre todo en esos temas tan vulnerables como el programa de alimentación escolar, donde efectivamente existen unos órdenes de 1.2 billones de pesos hablando de alimentación de las situaciones más pobres. Un conocimiento previo del negocio que nos invita a la identificación del riesgo previsible, la forma de mitigarlo y la forma de asignar las responsabilidades. Enfoque preventivo que inclusive nos ha permitido generar modelos analíticos, hablar de emitir alertas, inclusive funciones de advertencia. Hace 5 a 7 años, con una ponencia del doctor Luis Alberto Vargas, creo que era, se había acabado la función de advertencia y la Contraloría no podía volver a emitir advertencias, es decir, la Contraloría solamente realizaba ejercicios de auditoría. Ahora se pueden generar modelos analíticos, emitir alertas cuando efectivamente se pueda poner en entredicho el patrimonio público, la administración de patrimonio, y en este momento se han generado alertas por 53 billones de pesos, donde efectivamente estamos hablando de cómo prevenir por vía de un llamado de atención que pueda realizar la Contraloría General de la República,
también por vía de modelos analíticos que también tienen que ver mucho con predictiva, es decir, anticipándonos a un daño antijurídico. Y aquí es donde efectivamente vemos el trabajo que podemos realizar de lado y lado. La Contraloría tiene que tecnificarse el funcionario, sobre todo conocer el sector asegurador, para que efectivamente en lo que es el proceso y la vinculación de tercero civilmente responsable pueda responder adecuadamente, pero asimismo el ejemplo y el sector asegurador tiene que ver con que efectivamente tenemos que capacitarnos en los conocimientos de los negocios donde efectivamente exista un uso y una disposición de los recursos públicos. Muy famoso y muy concurrido fue este modelo SOAT, donde en el 2020 con un modelo de analíticos de pago de NOSOAT se generaron 13 alertas sobre costos al parecer irregulares de IPS a la ADRES por más de 239.000 millones de pesos, que efectivamente a través del modelo preventivo lograron un enfoque propio de prevención y evitar así un daño patrimonial al Estado. Debemos garantizar una correcta gestión fiscal acorde con el principio de moralidad y la planeación. En el derecho administrativo muchas veces, sobre todo a partir del artículo 209, vinculamos los principios de la administración pública solamente a los servidores públicos, pero también debemos observar estos principios de la administración pública y sobre todo lo que deviene de la ley 489 del 98, también con los sectores privados, donde efectivamente se note una relación con el sector, con el recurso público, pero también con la gestión pública, y aquí es donde invitamos a que efectivamente el comportamiento de la sociedad en un momento dado espera que quienes manejen recursos de la comunidad y que no puede ser otro que la absoluta pulcritud y la honestidad, que es lo que nosotros debemos ser como mínimos, como funcionarios públicos, ¿no? Y que nosotros efectivamente al suscribir este contrato y ese acta de posesión tenemos la posibilidad igualmente con el sector asegurador de generar una posibilidad de control fiscal con observancia plena del principio de moralidad administrativa, pulcritud y honestidad que nos manda como tal la Constitución política. Queremos por favor con ustedes sobre todo generar la confianza necesaria para que esta relación no se dé en el esquema propio de la responsabilidad fiscal, como lo hemos venido reiterando. Queremos afianzar efectivamente desde el control fiscal los proyectos de inversión para poder avanzar efectivamente en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. La parte de la responsabilidad fiscal, donde se vincula ese tercero civilmente responsable, es un apéndice de lo que es el control fiscal. Debemos trabajar desde el enfoque preventivo, inclusive con la aseguradora en un ejercicio de seguimiento, de acompañamiento, para que ese proceso, primero que se dé por la ejecución de un proyecto con recursos públicos, surta un buen trámite, pero asimismo que el trabajo de la aseguradora sea debidamente para el cual está previsto, que no es otra que asegurar y administrar ese riesgo. Y aquí es donde invitamos a que todos trabajemos de la mano, tanto el sector del aseguramiento como el control fiscal, como las entidades territoriales, las entidades públicas de su nivel central y descentralizado, para que efectivamente podamos avanzar efectivamente una política pública de prevención del daño antijurídico, que es lo que nos manda. La Contraloría General de la República, a partir del enfoque preventivo, se dio la tarea de identificar una de las causas de la mayor corrupción en nuestro país. Encontramos que las dificultades en el acceso a los servicios públicos, a no cumplir con los fines esenciales del Estado, la pérdida de desconfianza, obedeció a una situación puntual dentro del gran esquema de lo que pasa en un país, pero se dio sobre todo porque había una identificación de elefantes blancos, obras inconclusas, proyectos críticos. Cuando un ciudadano presentaba una queja por allá, es que el puente no lo hicieron, o el acueducto nunca está, o efectivamente no me entregaron por allá la clínica. Estábamos hablando de un tema de infraestructuras fallidas, muy conocidos popularmente, de pronto por marketing social, como elefantes blancos. Ley 2020 nos habla de que se llaman obras civiles inconclusas, pero nos puso aquí un deber fundamental, y es identificar el problema de la corrupción en el Estado colombiano. Se habla de una cifra cercana a los 22 billones de pesos, de pronto me corriges, de cerca de 2020 proyectos que presentaban dificultades en el país en proyectos tan grandes como el túnel de la línea, que tenía un nivel de aseguramiento, también el tema de Hidroituango, que efectivamente tenía una situación puntual de aseguramiento, y también de otras situaciones puntuales como por lo menos temas tan cercanos a Bogotá como el departamento del Tolima con el Triángulo del Sur, aeropuertos que efectivamente quedaron como obras civiles inconclusas, donde efectivamente veíamos que a pesar de los esfuerzos de las aseguradoras se presentaban muchas situaciones que tenían que ver con la falta de planeación de los alcaldes, cambios de administraciones donde yo no le termino lo que empezó el otro y porque no es de mi grupo político, entonces no termino eso, y efectivamente las aseguradoras quedaban en un limbo. Doctor Miguel Gómez, cuando nosotros asumimos el tema de los CAPS de Cartagena, inclusive había un proceso,
estaban vinculados como terceros civilmente responsables, pero la causa no se daba en la aseguradora. Es más, la aseguradora estaba presta a atender el riesgo a partir del proceso de responsabilidad fiscal, pero teníamos nosotros una intervención y era avanzar preventivamente en culminar esas infraestructuras de salud que tenían una cuantía significativa en el orden de los 100.000 millones de pesos. A través de unas mesas públicas que desarrollamos con Fasecolda y sobre todo con el sector asegurador, pudimos llegar a unas posibilidades para que se garantizara el cubrimiento de una obra estatal en Colombia. No había temas de corrupción, simplemente había un tema de dejación y de desidia que no permitía avanzar, pero que impactaba fuertemente en el nivel asegurador por vía de 100.000 millones de pesos, generando un proceso de responsabilidad fiscal que efectivamente podía estar afectando todo el escenario público. Pero dentro de este escenario, efectivamente, invitamos a este hecho propio de la prevención y la concomitancia. Cuando el nivel asegurador considere que la Contraloría General de la República puede hacer un bien al lado, estamos aquí a disposición y no solamente encontrarnos en un nivel de responsabilidad fiscal que resulta a veces incómodo y sobre todo poco cargado de lo que tiene que ver efectivamente con revisar cláusulas, revisar carátulas, revisar los amparos y todo. La Contraloría General de la República, sin embargo, sin perjuicio de lo que tenía que ver inclusive con la responsabilidad fiscal, con el enfoque preventivo, emitió en algún momento una circular 05 del año 2020, que trató de presentar un escenario tanto a los usuarios, pero también al interior de la Contraloría, de cuál era el rol de la aseguradora dentro de un proceso de responsabilidad fiscal. Y encontramos que efectivamente, primero, partir del hecho propio de que efectivamente la aseguradora no es gestor fiscal y efectivamente no tiene que considerarse como un responsable fiscal porque no es el que está ejecutando la obra. Hay cosas que son obvias, parecen obvias, pero no son tan obvias, pero necesitábamos esa circular para poder delimitar el alcance de lo que era el nivel asegurador y lo que era el papel propio del control fiscal en nuestro país. Primero, definir que efectivamente no se trata de un gestor fiscal, se trata de un ejercicio propio de un tercero civilmente responsable. Segundo, que no todo lo que la Contraloría encontraba como daño patrimonial tenía que cargarlo como tal la aseguradora, sino que tenía que efectivamente remitirnos al contrato de aseguramiento para verificar cláusulas, condiciones y sobre todo verificar en qué momentos se estaban dando los amparos. Y eso es fundamental sobre todo con un tema de seguridad jurídica y de pacta de banda o de, bueno, perdóneme, pero sobre todo de confianza legítima. Es decir, cómo vamos a cumplir nosotros y cómo va a ser nuestra relación con la aseguradora para que efectivamente tengamos una idea propia de Estado social de derecho y sobre todo de seguridad jurídica. Garantizar que efectivamente lo que se está vinculando a una aseguradora como tercero civilmente responsable tenga unas garantías propias dentro de una seguridad jurídica y sobre todo de una confianza legítima y se observe como tal los principios y las condiciones básicas del contrato estatal, deber que debe estar en la Contraloría General de la República y no como una carga que debe estar sobre todo en la empresa aseguradora, quien está generando la seguridad del riesgo, la administración del riesgo. Pero bueno, la actividad aseguradora debe marcarse dentro de los límites del interés público y lo consideramos así sobre todo por el propósito propio de que efectivamente todos trabajamos bajo la idea propia del cumplimiento de los fines esenciales del Estado. La actividad aseguradora tiene un respaldo constitucional en cuanto cumple una función social y es armónica con los intereses públicos, tema propio también de lo que es la protección del recurso público de los colombianos y está llamada a cumplir todo contrato de seguros, en especial si mediante ellos amparan riesgos que podrían afectar el patrimonio público. Aquí es fundamental todo esto. Sobre todo el deber para nosotros como Contraloría, sobre todo desde la Delegada de Investigaciones de Responsabilidad Fiscal, de verificar todas las condiciones que se encuentran inmersas en un contrato estatal. Bueno, cifras, que es lo fundamental. Estas cifras son significativas, pero no es un deber ser. La invitación, digamos, a partir del acto legislativo 04, sobre todo por la buena línea de la doctora Tania, es que efectivamente tenemos que trabajar aquí de la mano para generar una confianza pública y sobre todo cumplir los fines esenciales del Estado. De las 517 procesos de responsabilidad fiscal, como le decía la doctora Lina María Aldana, en 393 se han vinculado aseguradoras en calidad de tercero civilmente responsable, lo que equivale a un 76%, y efectivamente esto nos habla de un papel fundamental y trascendental de lo que tiene que ver con la modalidad sancionatoria y la aseguradora en los procesos de responsabilidad fiscal. De septiembre del 2008, en una actuación y sobre todo la actual administración, se habla de que efectivamente se han tramitado 224 procesos de responsabilidad fiscal, se han emitido 59 fallos y se han en esos 59 fallos generado una vinculación de terceros civilmente responsables al sector asegurador. 94% con una posibilidad de resarcir el patrimonio público, siendo de los más llamativos 11 fallos de responsabilidad donde efectivamente se hablan de cuantías cercanas a los 4.4 billones de pesos, lo que equivale a un resarcimiento o una recuperación real y activa del 58.52%. Recursos que retornan
al Tesoro de la Nación y sobre todo sobre el cual se puede generar una idea de confianza respecto del proceso de responsabilidad fiscal. Pero como lo decimos, esto no es solamente el tema propio de lo que debe hacer la Contraloría, es decir, un proceso para recuperar, no. Creo que podemos trabajar de la mano, y podemos trabajar de la mano sobre todo ofreciendo nuestras capacidades preventivas de seguimiento, la experiencia que hemos podido construir a partir del año 2019 y sobre todo avanzar en una buena idea propia de lo que es la protección del patrimonio público. Temas emblemáticos, sobre todo por los acuerdos que se lograron y sobre todo por el papel activo que se generó desde el sector asegurador, 4.3 de resarcimiento, bajo el esquema propio de 4 aseguradoras que contribuyeron al resarcimiento de un daño patrimonial y efectivamente se redistribuyen a un tema propio que permite el funcionamiento energético del país por vía de lo que es el proyecto Hidroituango. Un proyecto considerado como crítico, como una obra inconclusa, pero que efectivamente anda y se está movilizando a través de lo que efectivamente se ha logrado por vía de los acuerdos. Pero bueno, no aburrirlos con tantas cifras de la responsabilidad. Pero lo que queremos en este momento, efectivamente, es que, primero, existe un deber de nosotros como Contraloría de observar como tal, de tecnificarnos en el conocimiento del proceso y el contrato de seguros y sus evoluciones, sobre todo vincularnos con entidades como Fasecolda para trabajar preventivamente en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los proyectos estatales, sobre todo a nivel de contrato de obra, contratos civiles, y poder sobre todo trabajar efectivamente con toda la comunidad para generar una idea de confianza, que es lo que queremos. Respetando nosotros como tal el contrato asegurador que ustedes tienen entre la entidad estatal y ustedes como aseguradora, y también nosotros observándola dentro del esquema propio preventivo e igualmente de la responsabilidad fiscal. Para todos, de verdad, muchas gracias. Este breve ejemplo es una invitación sobre todo a trabajar preventivamente, a trabajar sobre todo en la consolidación de la seguridad jurídica, de la confianza legítima y sobre todo para cumplir desde el sector privado y el sector público con los fines esenciales del Estado y sobre todo el acceso a los servicios públicos de los colombianos. Muchas gracias a todos, muy amables.